Muy buenas noches, señores, mis amados, mis amadas, bendiciones. Bienvenidos, bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano Luis Fernando Graciano. Qué buena oportunidad nos ha dado Dios nuevamente para poder hablar de Él, para poder seguir conociendo sus verdades. Estamos en una serie maravillosa de estudios del patrimonio judío, de la mentalidad hebrea, de la cultura, la historia hebrea, judía, y más que todo del movimiento de Yeshua en el primer siglo. Estamos tratando de profundizar en el escenario, en el contexto del primer siglo. Y hoy tendremos un tema maravilloso, un tema apasionante que le hemos llamado los herejes y la sinagoga. Es como este odio, esta persecución tomó fuerza. Trataremos de esto, trataremos de esta idea de autosabotear el judaísmo, de un grupo dentro de persiguiendo a otro. En lugar de buscar la armonía, en lugar de buscar la unidad, se emprende una persecución, una búsqueda de dañar, de destruir a un grupo que lo que estaba tratando era de unificar y de traer la revelación del verdadero Mesías. Así que permítame iniciar, darle la bienvenida a todos ustedes, le doy las gracias de verdad por la oportunidad. Así que comencemos inmediatamente declarando lo que dice Juan 9:22. Está escrito y dice, si alguno, escuche muy bien por favor, perdón, confesare que Yeshua era el Mesías, dice, mire que dice, fuera expulsado de la sinagoga. O sea, creer en Yeshua en ese momento histórico te ganaba el premio, por así decirlo, de que te expulsaran de la sinagoga. Ahora bien, debemos entender que el judaísmo en los días de Yeshua estaba lejos de ser monoteísta, estaba lejos de ser monolítico. Surgieron una variedad de sectas, según los grandes pensadores, los grandes intelectuales, llegó a haber hasta 24 sectas en ese siglo, cada una de las cuales propugnaba un remedio para el mal de la desesperación nacional, como le llamaban. Los saduceos tenían un programa religioso que se inspiró principalmente en el templo, eran los dueños del templo. Los esenios se habían retirado al desierto cerca del Mar Muerto para esperar una intervención mesiánica que marcaría el comienzo de la era. Ahora bien, del otro lado estaba la secta de lo que se conoce como los nazarenos, los seguidores del camino, en hebreo el Haderek, que tenía a Pablo como uno de sus principales líderes, como está escrito en Hechos 24:5 y en Hechos 24:14 también. Este movimiento había agitado el establishment judío, con su reputación de causar problemas en todo el mundo, como le habían etiquetado los líderes judíos. Debemos saber también que durante el primer siglo, estos dos partidos judíos compitieron por la audacia entre la gente, compitieron por la hegemonía dentro del pueblo. Y durante el primer siglo, estos y otros partidos judíos compitieron por la audiencia de la gente también. Pero debemos saber también que el liderazgo religioso judío miró cautelosamente, con suspicacia, mis amados, a los nazarenos en particular. ¿Por qué? Porque los nazarenos eran agresivos en su alcance, tenían pasión y permanecían también dentro de la sinagoga. Era el único lugar donde se reunían cada Shabbat. De hecho, se dijo que los nazarenos, los del camino, llenaban a Jerusalén con sus enseñanzas. Así lo dice el libro de los Hechos 5:28, testificado por Lucas. En la clase anterior, no sé si se acuerda, indicamos que a medida que la brecha se ampliaba gradualmente entre lo que se conoce como el movimiento de Yeshua, su eclesía, su asamblea y la sinagoga, de igual manera la hostilidad, la persecución hacia los seguidores de Yeshua también se intensificó. Por lo tanto, las autoridades judías se preocuparon cada vez más por advertir a la gente de los peligros del que representaban los nazarenos y todos los demás disidentes, sectarios o herejes judíos
sean eliminados, se plantearon, de la corriente principal de la vida religiosa judía. Es por esa razón que en consecuencia a esto, vamos ahora a considerar específicamente la maldición del primer siglo para excluir a los supuestos herejes de la sinagoga, como le llamaban la corriente principal dentro del judaísmo en ese momento. Y si la hay, tiene esta maldición en el cuarto evangelio. Ahora bien, ¿cómo se le conoció a esta maldición de la corriente principal para poder sacar, extirpar este mal que eran los nazarenos, esta afrenta, esta amenaza del mercado, ya que estaban acaparando el mercado, mis amados, en Jerusalén, dentro de la sinagoga? Este concepto de maldición se conoció como el Birkat Jaminim. Así que permítame yo traer este concepto hoy a ustedes, tratar de definirlo. El llamado Birkat Jaminim, que es la bendición, pero que era una maldición realmente, pero vamos a ponerle como le llamaban ellos, era una bendición o rezo de exclusión, que estaba configurado supuestamente como una maldición más dentro de las bendiciones que se hacían en los rezos de la sinagoga, pero que era realmente un rezo de exclusión. Y mejor entendido, vamos a llamarle es mejor entendido como maldición o imprecación, dirigida contra los herejes. El Birkat Jaminim a menudo se traduce como la bendición herética. Cuando estudiamos las bendiciones, en la 12ª bendición de la oración diaria, que se establecía como el protocolo comúnmente conocido como el Shemoni Esrei. Las 18 bendiciones, o se conoce también como la Amidá, y junto con el Shema, el Shemonit Esrei, es una de las oraciones rabínicas más importantes. Por lo tanto, la Mishnah se refiere al Shemoni Esrei como simplemente Hatefilá, que puede ser traducido como la oración. O sea, en otras palabras, era una oración muy respetada. Era la oración de las oraciones. Esta oración debe ser recitada 3 veces al día por cada judío, incluyendo las mujeres, los esclavos y los niños, como está establecido en el Talmud, en el tratado Berajot 3.3 y en el Berajot 4.1. En la discusión sobre la separación que tuvimos del movimiento de Yeshua, los nazarenos, los del camino y la sinagoga, los académicos han otorgado diversos grados de importancia a la 12ª bendición. Y en torno al cambio de siglo, se generó un interés particular a través de la publicación de la versión de la Geziná del Cairo, del Birkat Jaminim, ahora conocido comúnmente como la Recensión Palestina. Hoy día, con la investigación enfocada en la historia de las relaciones entre los cristianos y los judíos, se ha arrojado una nueva luz sobre la afirmación del Birkat Jaminim y cómo se compuso originalmente como una oración judía movimiento, vamos a poner el movimiento cristiano, que realmente era el movimiento o la secta de los nazarenos. La 12ª bendición del texto del Geziná, la recensión palestina, dice de la siguiente manera: para los apóstatas, que en hebreo es Meshumadim, para los Meshumanim, que no haya esperanza y el dominio de la arrogancia los arranque rápidamente de nuestros días, y que los Hanotzerim, los nazareos, los nazarenos, los del camino, y los minim, o sea, los herejes, perezcan en un momento, que sean borrados del libro de los vivos
y que no sean escritos en el libro con los justos. Este es el texto del Gesiná, que es la 12ª bendición dentro de la Amidad. Este texto anterior se ha discutido a menudo en relación con 3 pasajes del Evangelio de Juan. Dígase Juan 9:22, Juan 12:42 y Juan 16:2, que tratan literalmente, mis amados, tratan con la expulsión de los ha-notzrin, o sea, del movimiento de Yeshua, los herejes de la sinagoga. Por lo tanto, es importante que comentemos sobre su forma original, la identificación de los minim, que significa herejes, y su propósito previsto. Anteriormente, en las charlas anteriores, hemos notado la opinión generalizada de que la separación del movimiento de Yeshua y la sinagoga se produjo de manera bastante abrupta, en un momento determinado en el tiempo. Los defensores de este punto de vista han tenido que poner un énfasis considerable en la 12ª bendición, también conocida como la bendición herética. Se argumenta que esta bendición se agregó alrededor del año 90 después del Mesías, luego de la destrucción del templo. Fue concebida como un tipo de instrumento litúrgico para la expulsión de los creyentes en Yeshua de la sinagoga. Es por esa razón que el eminente historiador llamado Salo Baron expresa de manera típica este punto de vista. Él dice lo siguiente, lo voy a citar. Lo cito, dice: la 12ª bendición representó, dice él, el reconocimiento formal por parte del judaísmo oficial de la ruptura de todos los lazos entre el cuerpo del movimiento de Yeshua, le llama cristiano, y otros cuerpos cismáticos y el cuerpo nacional del judaísmo. ¿Vio? Este es un gran pensador judío llamado Salo Baron, que establece esto. Él establece esta cita en la Enciclopedia Judaica. Note muy bien, mi amado y mi amada, que sin embargo, una evaluación reciente, más cuidadosa, de la evidencia realizada por otros académicos, han conducido a una comprensión diferente. Y decirlo de esta manera, un mucho más plausible de lo que representaba la bendición. Por ejemplo, Rubén Kimmelman, otro gran pensador, argumenta que el Birkat Haminim no refleja una línea divisoria en la historia temprana de las relaciones judeo-cristianas. Más bien concluye diciendo lo siguiente, lo cito: aparentemente nunca hubo un solo decreto que causó la llamada separación irreparable entre el judaísmo y el cristianismo. La separación fue más bien el resultado de un largo proceso. Y yo estoy de acuerdo con esta afirmación de este gran pensador llamado Rubén Kimmelman. Debo decir aquí ahora que esta separación duró un tiempo muy largo, fue un proceso muy largo. Por lo tanto, nuestra próxima tarea entonces será evaluar la evidencia que conduce a la conclusión a la luz de quienes afirman que el Birkat Haminim representa una oración judía anticristiana. Es por esa razón que debemos investigar el origen de esta bendición. El Talmud, por ejemplo, proporciona información sobre el origen de la bendición. Afirma que la oración fue agregada a las 18 bendiciones por el rabino Samuel el Pequeño en Yané. Eso está descrito en el Tratado Berajot 28b al 29a. Esto habría sido alrededor del año 90, después del Mesías. El trabajo del rabino fue en respuesta a la pregunta del rabino Gamaliel II, cuando preguntó: no hay nadie que sepa cómo componer una bendición contra los minim. Por lo tanto, de acuerdo con la tradición talmúdica,
que ha llegado a través de la recesión babilónica, hay un total de 19 bendiciones, incluido el Birkat Haminim del rabino Samuel el Pequeño. Pero esta recensión babilónica actual de la oración todavía se conoce como el Shemonit Rey, literalmente que significa 18, aunque consta de 19 partes. Sin embargo, el pensador judío llamado David Flosser tiene razón, sin embargo, cuando argumenta que en Yané, que fue el lugar donde los fariseos, luego de la destrucción del segundo templo, fueron a erradicarse. Ahí, noticia David Flosser, que en Yané el rabino Samuel el Pequeño no insertó la palabra minín, o sea, herejes, en el texto. Más bien, la palabra era parte del texto original del Brit Haminim y tiene un origen precristiano. Probablemente en el tiempo macabeo tardío. Flosser, judío, atribuye esta bendición original al trabajo de los fariseos. Además, argumenta que en Yané el rabino Samuel el Pequeño sirvió como editor, reuniendo dos bendiciones previamente desvinculadas. Una bendición entre los herejes, o sea, los minim, y la otra contra el dominio de la arrogancia, o sea, en hebreo zedín, probablemente una referencia al dominio gentil de Roma. Por lo tanto, en su contexto inicial precristiano, el Brit Haminim no estaba dirigido a los cristianos judíos, sino que se acuñó contra los disidentes, contra los apóstatas y contra los traidores, incluidos los que entregaron judíos al gobierno gentil y otros hombres malvados similares que se separaron de la colectividad judía. Específicamente, este término incluiría a los helenizadores, a los saduceos, a los esenios y a cualquier otra secta u otro sectario que se haya apartado de las normas y creencias farisaicas. Acuérdense que los fariseos, luego de la destrucción del primer templo, fueron los que tomaron el dominio del mercado religioso. Ya que la bendición yaniana original no se puede recuperar completamente, podemos ofrecer solo una reconstrucción hipotética de este texto. Pero, como se indica, este término parece incluir una gama muy amplia de grupos heréticos judíos. Es por esa razón que otro gran pensador llamado Shemuel Katz sugiere que, lo voy a citar, dice que con toda probabilidad se dirigió a los forasteros, a los perushim herejes, y también dice, y el arrogante de las naciones, que es el Seidim. Esto dice Katz, Ahora hay una conexión entre los minim y los notzrim. Los minim, que son los herejes, y los notzrim, que es el movimiento de Yeshua. Y dado que el término minim era una expresión general para todo tipo de judío sectario, o por así decirlo, como le llamamos los fariseos, desviados, el movimiento de Yeshua habría sido definido como un minim. Los notzrim habían sido etiquetados como herejes, pero mucho antes de la época de Yané, ya cerca del 90 después del Mesías. Pero como argumenta Horsby, otro gran pensador, tiene libros maravillosos acerca del primer siglo del imperio, él ha dicho que los cristianos estuvieron a la vista de manera prominente durante la formulación del Brit Haminim en Yané, probablemente implicando más de lo que la evidencia justifica, dice él. Ahora bien, si los creyentes, los discípulos de Yeshua, estuvieran a la vista de la manera prominente, la bendición yaniana, la maldición, acuérdese, no ha necesitado introducir la palabra notzrim
como se encuentra en el texto de la Kenizá del Birkat Haminin citado hace un momento en esta charla. Es por esa razón que debemos enfatizar que solo dos textos de Birkat Haminin, ambos encontrados en el Kenizá del Cairo, mencionan explícitamente a los Notzrim. Ambos textos se refieren a los Notzrim, o sea, a los nazarenos y a los herejes Minin, a los Minin. Es por esa razón que Flosser ha hecho varias observaciones importantes acerca de estos textos. Primero, él dice que los Notzrim, que es la palabra que se ha traducido en nuestras Biblias castellanas como cristianos, que no debería ser así, pero ya sabemos el significado, significa nazareno, significa los del camino, fue agregada a un texto anterior que hablaba solo de herejes. Esta adición probablemente se hizo para enfatizar que los herejes, o sea, los minim, se refieren principalmente a los cristianos. Además, es muy significativo que los Notzrim aparezcan solo en dos versiones de la Kenizá del Birkat Haminin, ya que en todas las demás versiones, ya sean de países cristianos o no cristianos, que no tenían ninguna censura cristiana, solo aparece la palabra minim en estos dos textos nada más. Si Notzrim fue agregada por la decisión formal de Yané, ¿por qué no se encuentra más ampliamente en la liturgia? Preguntamos. Es por esa razón que debemos declarar que falta evidencia sobre la fecha precisa en que se agregó el Notzrim a la bendición yaniana del rabino Samuel el Pequeño. Ahora bien, Justino Mártir, aproximadamente en los años 160 después del Mesías, se refiere a los judíos que maldicen a los cristianos. Escucha bien, de los judíos que maldicen a los Notzrim. Y aunque no los clasifica como los nazareí, es decir, los nazarenos, él utiliza en su libro o reconoce que los judíos de la corriente principal estaban maldiciendo, como les llama, a los cristianos. Jerónimo, aproximadamente en el año 400, y Epifanio, alrededor de aproximadamente en los años 375, sí lo hace. Ellos declaran que los judíos maldicen a los nazarenos, así mismo lo llaman. Y ahí tenemos evidencia de que lo hacían. Por lo tanto, se podría sugerir con seguridad que el término Notzrim se agrega a la bendición yaniana en algún momento después de los años 150 y antes de los años 400. En resumen, el Birkat Haminin, escúcheme muy bien, por favor, no se compuso en Yané como un documento especialmente dirigido a los Notzrim judíos, aunque los incluyó. Esta es la conclusión que nosotros llegamos. Todos los judíos que no vivan de acuerdo con las normas farisaicas del 70 podrían ser objeto de la maldición dirigida contra los herejes. Es por esa razón que la palabra Notzrim, traducida como cristiano, que ya sabemos que significa nazarenos, parece haberse agregado a la maldición mucho después en Yané. Mucho después, perdón, de Yané. Cuando la brecha entre la sinagoga y el movimiento de Yeshua se había ampliado considerablemente. Es por esa razón que el Birkat Haminin no marcó ninguna ruptura directa entre la sinagoga y el movimiento de Yeshua. En las palabras sucintas de Katz, que mencionamos hace un rato, él dice que no hubo una política anticristiana oficial en Yané, ni en ninguna otra parte antes de la revuelta de Bar Kokhba, en los años 132 al 135 después del Mesías. Y no hubo, dice él, una separación total entre judíos y cristianos antes, inmediatamente después de la revuelta de Bar Kokhba. Así que, teniendo todo esto en cuenta, es importante decir que luego surge la pregunta de que si el Birkat Haminin se relaciona con los tres casos en el Evangelio de Juan. En Juan 9:22, en Juan 12:42
y en Juan 16:2, que se refieren a los seguidores de Yeshua, que eran todos judíos, expulsados de la sinagoga. Algunos estudiosos como Louis Martin han argumentado que estos pasajes juanianos reflejan la formulación yaviana del Bricá Jaminín del rabino Samuel el Pequeño. Esta posición, sin embargo, no logra convencer. El Evangelio de Juan pudo haber sido escrito alrededor de la época de Yané, cerca del año 90 después del Mesías, un periodo en el que los fariseos trabajaban diligentemente para preservar la pureza étnica y defendían la Torá. Pero si uno argumenta como Martín que ese Birkat Jaminín fue dirigido contra los cristianos judíos por la inclusión de los Notzrin en el texto yaviano, una posición que hemos tratado de demostrar insostenible, yo creo que usted ya lo ha percibido, entonces ha superado la evidencia disponible. Además, debemos decir que el Birkat Jaminín no era una herramienta de excomunión, sino una recitación que demostró ser una prueba que involucraba la autoexclusión. Y contrariamente a la afirmación de Martin, simplemente no se puede demostrar que estos textos sean exclusiones juanianas y que apunten a la conclusión de que la bendición herética ahora se emplea para separar formalmente, irremediablemente, a tales judíos de la sinagoga. Sin embargo, es difícil concluir qué tipo de prohibición tiene Juan en mente para aquellos judíos que reconocieron que Yeshua era el Mesías. En ninguna parte del Nuevo Testamento, aparte del Evangelio de Juan o en los padres apostólicos, existe evidencia de que la exclusión de la sinagoga se practicó para reconocer a Yeshua como el Mashiach. El hecho de no atestiguar esta práctica en los primeros creyentes, la literatura es paralela a un silencio similar en la literatura rabínica. Esta falta de evidencia hace que el gran pensador Kimmelman, como hemos citado, ha llevado a Kimmelman a sugerir que todo el cargo fue inventado para mantener a los creyentes alejados de la sinagoga por temor a enfrentar la hostilidad allí. Otro gran pensador, Carol, argumenta que el autor del cuarto evangelio era un gentil con fuertes sentimientos antijudíos. Otro erudito sugiere que Juan está leyendo en la narrativa del evangelio a su antipatía hacia los judíos. Por ejemplo, el judío erudito llamado Samuel Salmen sostiene que las controversias en Juan no reflejan a Yeshua en su época, sino la amargura en curso entre judíos y cristianos que se habían acumulado en las décadas intermedias. Pero tales explicaciones de esta expulsión en Juan, si bien en la superficie parecen ser viables, al final son insatisfactorias. Y es por esa razón que debo decir que, en primer lugar, el Antiguo Testamento indica claramente que los judíos estaban acostumbrados a practicar la excomunión. Eso lo vemos en Esdras, eso lo vemos también en Nehemías, eso lo vemos también en Isaías. Además, la comunidad de Qumran tenía reglas para castigar a los infractores con exclusión temporal y con exclusión permanente. Por lo tanto, implicar que la exclusión de la sinagoga durante el primer siglo se habría considerado una extraña práctica es ciertamente injustificada. Para estar seguros, la evidencia de excomunión, bueno, todavía eso se practica, todavía hoy se practica en el judaísmo. La evidencia de la excomunión, por tanto, del cuerpo judío general en el periodo prerrabínico no es abundante, pero es suficiente para sugerir la existencia de una costumbre reconocida. Por esta razón, en lo que respecta a la expulsión, concurren con la observación de Bernabé Lindar, otro gran pensador, de que esta
expulsión, está implícita en algún tipo de exclusión de la sinagoga y que esto debe tomarse, como dice él, en serio, por difícil que sea relacionarlo con la información derivada de fuentes judías. La solución, sin duda, reside en obtener una comprensión correcta de la naturaleza de la exclusión. Y es lo que voy a tratar de pasar a explicar ahora. Si uno se aferra a la confiabilidad histórica esencial del relato juaniano, entonces es muy poco probable que se trate de una exclusión de la comunidad nacional y religiosa de los judíos. Y como nosotros hemos señalado en charlas anteriores, en esta charla también, durante el ministerio de Yeshua, a pesar de la oposición que encontró con el liderazgo judío, sus seguidores, mis amados, pónganme mucha atención aquí, ojo aquí, eran considerados parte de la comunidad judía, aunque de manera controversial. Debemos decir que la sinagoga admitió una amplia gama de libertad, incluso en las concesiones del mesianismo. Es por esa razón que la literatura rabínica registra dos tipos de prohibiciones que pueden arrojar algo de luz sobre las expulsiones del Evangelio de Juan. La prohibición del primer grado se conocía como nidui. Normalmente implicaba un periodo de 30 días de aislamiento de la congregación. Es por esa razón que en el Talmud enumera o se enumeran 24 delitos menores por los cuales se impuso el concepto de nidui, incluidas ahí violaciones por profanar el nombre de Dios, se incluía también el pago de deudas de juicio, se incluía también dentro de nidui negligencia en el sacrificio ritual, se incluía también falta de respeto a un maestro de Torá y también testificar contra un judío en un tribunal no judío. Este concepto de nidui era una medida correctiva. No tenía la intención de desterrar al errante para siempre de la congregación, sino de hacerlo consciente de su pecado, de su falta, y por así decirlo, ayudarlo a que hiciera teshuvah. Ahora bien, aparte del concepto de nidui, existía otro concepto dentro de estas expulsiones que hacían los judíos en el primer siglo, que se llamaba erem, que era una exclusión ilimitada de la congregación, que sin embargo podía ser levantada, podía ser quitada. Y aunque el concepto de erem está profundamente arraigado en las escrituras hebreas, hasta el siglo III, la literatura profundamente arraigada en las escrituras hebreas hasta el siglo III, la literatura rabínica parece carecer de referencias a ella en el sentido de excomulgar. Es por esa razón que un gran erudito llamado Raymond Brown, sin embargo, considera que las referencias en el cuarto evangelio que estamos citando a la exclusión de los cristianos judíos, a los creyentes de Yeshua, de la sinagoga, son las más cercanas a la práctica de erem. Y aunque confiesa incertidumbre sobre este asunto, pero debemos saber también que probablemente sea correcto afirmar que ni el nidui ni el erem, póngame mucha atención por favor, fue ampliamente utilizado contra los seguidores de Yeshua, o sea, seguidores todos judíos en el primer siglo. Como ya ustedes saben, eran parte del lugar, parte del judaísmo del primer templo, perdón, del segundo templo. Por lo tanto, debemos buscar una solución en otro lugar. Es por esa razón que quiero terminar. Quiero concluir diciendo, parece que la expresión salir de la sinagoga aquí debe tomarse en un sentido informal en lugar de un sentido formal. Quizás Yeshua aludió a esta acción cuando advirtió que sus discípulos
serían golpeados en las sinagogas en Marcos 13:9, ¿se acuerda? También lo dice Hechos 5:40. En cualquier caso, dado que hay una poca evidencia textual de colaboración, de que se practicó la excomunión formal durante este periodo formativo de el cuerpo del Mesías, los expulsados, los llamados a salir de la sinagoga, pueden tener una referencia a una especie de ostracismo social informal. Y podría estar en lo cierto la sugerencia de Aré de que esta forma de presión por la censura pública probablemente fue dirigida no tanto contra la fe en el Mesías per se, mis amados, sino contra todas las actividades de los creyentes en Yeshua que fueron consideradas como objetables por la sinagoga, comunidad involucrada. Acuérdese que había una corriente central, farisea, que no estaba de acuerdo con lo que el movimiento de Yeshua estaba haciendo. Pero esto no implicaba que ellos fueran expulsados definitivamente del judaísmo. Esto no implicaba que ellos fueran excomulgados ya para siempre, exsacrados, se convirtieran en parias religiosos, por así decirlo. No. Era algo informal, era algo momentáneo. Por lo tanto, debemos concluir tentativamente que el cuarto evangelio puede referirse a una especie de desaprobación oportuna y espontánea de la comunidad a la predicación de que Yeshua era el Mesías. Parece que este concepto había creado alguna roncha, por así decirlo, en la corriente principal. Esta acción equivaldría a eliminar a alguien de la sinagoga más por indignación de grupo que por prohibición formal. Es probable que solo más tarde, cuando la sinagoga y los notzrim, los nazareos, se hubieran acercado al borde de la separación final, se impusieran ya prohibiciones así ya formales. Y es lo que voy a tratar de hablar en la próxima charla. En la próxima charla estaremos analizando ya la separación definitiva de los dos movimientos. De los dos movimientos que luego del año 70 quedaron parados en el judaísmo del segundo templo. Así que yo espero que usted vaya y venga conmigo el próximo lunes, que siga esta secuencia hermosa que estamos tratando de establecer en nuestro canal, nuestras enseñanzas para su edificación. Así que me voy a despedir y espero que podamos reencontrarnos el próximo lunes. Que el Eterno bendiga sus vidas, mis amados. Shalom, shalom.